gustan pueden ir abriendo sus Biblias en Mateo capítulo 26, versículos 36 al 40. Mantengan ese pasaje, lo vamos a leer un poquito más adelante. Recuerden, estamos en esta serie que hemos llamado Espiritualidad Emocionalmente Sana. Nuestro tema de hoy es agranda tu alma a través del dolor y la pérdida. Así que vamos a hablar de dos palabras, ¿verdad? Muchos de nosotros quisiéramos que no existieran, ¿verdad? Borrarlas de nuestro diccionario. Dolor y pérdida. Nadie, hermanos, nadie quiere sufrir en esta vida. Por eso aquellos que prometen quitarle el dolor, prometen quitarle el sufrimiento, son muy populares. La gente naturalmente no quiere sufrir ni quiere pasar dolor, ¿verdad? Nadie quiere tener pérdidas en esta vida. Pero la noticia triste es que todos nosotros en algún momento, ¿verdad?, vamos a experimentar dolor y vamos a experimentar pérdida. No hay nadie en este mundo, hermanos, que haya pisado este planeta que no haya experimentado dolor y pérdida. Si yo les pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes ha experimentado dolor y pérdida, o pérdida y dolor? Y estoy seguro que todos podemos levantar la mano porque todos hemos pasado por ahí. Unos más, otros menos, ¿verdad? A menos que seamos extraterrestres, ¿verdad? Que seamos de otros planetas, pero eso naturalmente nunca va a suceder. Es más, yo no sé si todavía esa práctica tendrá, ¿verdad? Desde que nacemos nos pegan una buena palmada, ¿verdad? En las pompis para que aprendamos, ¿verdad? Que la vida es dolor y sufrimiento, ¿verdad? Eso lo decía el teólogo Julio Iglesias. En una de sus canciones decía eso, ¿verdad? Así nacemos, ¿verdad? Nacemos llorando. Porque realmente la vida así es, ¿verdad? El dolor tiene un propósito, ¿verdad? Dicen los doctores, no sé si será cierto, que le dan esa nalgadita, ¿verdad? Para ver si realmente está sano, está vivo, para ver cómo están sus reflejos, a ver si son los adecuados, ¿verdad? O hay que tomar algunas medidas necesarias. Así que hoy estaremos hablando de eso precisamente, del dolor, del propósito, ¿verdad? Fíjense bien que a través de la historia, el dolor y el sufrimiento, el dolor y la pérdida ha sido motivo de reflexión. De hecho, algunos filósofos y sociólogos, ¿verdad?, han expresado algunos conceptos sobre el dolor y la pérdida. Este filósofo ruso, Friedrich Nietzsche, algunos de los que van a las escuelas lo han escuchado porque es famoso por sus ideas ateístas. Pero él dijo esto que vale la pena decir. Él decía, vivir es sufrir. Ese era su concepto. La mayoría de los sociólogos y también algunos psicólogos dicen que vivir y sufrir es sinónimo. Y en parte podríamos decirle que tienen razón, ¿verdad? Porque como decíamos, tarde o temprano, en mayor o en menor medida, vamos a tener que vernosla con el dolor y con el sufrimiento. Ahora, la pregunta, hermanos, no es si vamos a experimentar dolor y pérdida. Esa no es la pregunta adecuada, ¿verdad? La pregunta sería, ¿cómo vamos a encarar, ¿verdad?, el dolor y la pérdida? ¿Cómo vas a vivir el dolor y la pérdida? Porque el dolor y la pérdida
fíjense bien, nos hacen muchas veces trizas, nos hacen caer, ¿verdad? Nos hacen que nuestra alma se haga pequeña, nos destrozan, nos tiran. En otras palabras, simple y sencillamente, nos dejan abatidos. Pero también el dolor y la pérdida va a ser una buena oportunidad para engrandecer tu alma, para que, ahora sí, te eleves, para que crezcas, para que madures emocionalmente. Así que como vemos, hay dos lados del dolor y la pérdida. Sí, por un lado nos tira la lona, pero por otro lado también es la oportunidad para levantarnos, para crecernos, para madurar. Así que el asunto no es si vas a vivir o no vas a vivir el dolor. El asunto es cómo lo vas a vivir. Porque no sé si les ha tocado o han experimentado esto en carne propia, ¿verdad? Una experiencia de dolor y pérdida. Exactamente vemos a dos personas pasar las mismas circunstancias, el mismo problema, la misma tribulación, y hay dos reacciones totalmente distintas. Por un lado, vamos a ver a uno que se derrumba, ¿verdad? A uno que su alma se abate, que su alma se quebranta al punto de una depresión tremenda. Y por otro lado, vamos a ver a otro que esa misma circunstancia le va a hacer a esa persona levantarse, crecer, ¿verdad? En medio del dolor. Porque decía precisamente Santiago, me parece, que nuestra fe, ¿verdad?, es probada. Así como se prueba el oro entre más fuego se le ponga, entre más intensidad tenga, más pureza, ¿verdad?, vamos a poder encontrar. Recuerdo yo cuando trabajé un tiempecito en el ramo de la joyería, ¿verdad? Miraba cómo ponían el oro en el crisol, le ponían fuego. Y yo recuerdo que le pregunté al joyero ahí, bueno, ¿y cómo se sabe cuando ya el oro está limpio, está puro? Y me dice, cuando tú puedas mirar tu rostro ahí, ¿verdad? Porque el oro realmente queda así cristalino, ¿verdad? Brillante. Y sí, uno puede reflejar su rostro ahí, ¿verdad?, como un espejo limpio. Y dice, cuando veas tu rostro ahí, ¿verdad?, ese oro está perfectamente limpio, está listo para poderse trabajar. Hermanos, las pruebas, el dolor, el sufrimiento, hacen de nuestra fe eso, ¿verdad? La purifican para que nosotros podamos estar más maduros y hayamos crecido. Así que no todo es malo, hermanos, en el dolor y la pérdida. Y precisamente de eso vamos a hablar, que no todo es malo, ¿verdad? Este novelista ruso, Dostoyevsky, dijo esto: el verdadero dolor es el que nos hace sufrir profundamente, convierte al hombre irreflexivo en una persona seria y constante. Incluso los pobres de entendimiento se vuelven más sabios, nobles e inteligentes a raíz del gran dolor. Esto es lo que escribió este novelista ruso, y tiene razón, ¿verdad? El dolor y la pérdida son oportunidades perfectas para agrandar nuestras almas. Así que tú y yo vamos a necesitar aprender a vivir el dolor y el sufrimiento, no a esquivarlos, no a menospreciarlo. Es más, posiblemente a lo mejor algunos de ustedes están en esa situación, ¿verdad? Pasando por un dolor, tal vez la pérdida de un ser querido, lo corrieron de su trabajo. Hay situaciones, hermanos, que nos llevan a ese punto. Si es así, pues en vez de esquivarlo, en vez de ignorarlo, ¿por qué no lo encaramos, verdad? ¿Por qué no lo enfrentamos? Así que nuestro objetivo en esta mañana será ese:
mostrar cómo Dios quiere la actitud correcta en medio de la prueba y en medio del dolor. Eso es lo que el Señor quiere. Una de las verdades teológicas más impresionantes que tenemos de nuestro Señor Jesucristo, por lo menos en lo que a mí concierne, que me llega, que me gusta, que me hace que ame más al Señor Jesucristo, es precisamente lo que nos dice Filipenses capítulo 2. Los teólogos le llaman la kenosis. Y Filipenses 2 dice que el cual, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y estando en la condición de siervo, dice, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Es decir, que el mismo Dios tomó la forma de siervo para experimentar Él mismo lo que tú y yo experimentamos, es decir, el dolor y el sufrimiento. Quizá por eso más tarde escribiría también el escritor de los Hebreos, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice que Él puede compadecerse de nosotros porque Él fue tentado en todo. O sea que no hay ninguna cosa que tú puedas llegar con Él en busca de auxilio y que Él diga, pues discúlpame, pero en realidad no te puedo entender porque no sé cómo te sientes. Porque la verdad es que Él nos entiende, porque cada situación Él la experimentó en este cuerpo que Él tomó de una manera voluntaria. Vamos ahora sí a Mateo, ¿verdad? A Mateo capítulo 26, versículo 36. Digamos, este pasaje, hermanos, es el momento clave en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Porque piense bien, ¿por qué decimos que es el momento clave? No solamente en la vida del Señor Jesucristo, diríamos en la historia de la humanidad, en la salvación, en mi salvación y en tu salvación. Porque es el único momento o la única ocasión, ¿verdad?, donde vemos en la vida de Jesús que el Señor se atreve a pedirle al Señor una cosa diferente a lo que es la voluntad precisamente de Dios. Y no es una herejía, hermanos. En esta oración Jesús se atreve a pedirle al Padre una cosa diferente a su voluntad. Le dice, si es posible, pase de mí esta copa del sufrimiento, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y no nos cause, hermanos, este asombro, porque generalmente cuando nosotros pasamos por el dolor, el sufrimiento, la pérdida, oramos de la misma manera, ¿verdad? Le pedimos al Señor, Señor, quítame este sufrimiento, por favor. Cuando la voluntad de Dios es que pasemos a través del dolor y el sufrimiento con el propósito de que crezcamos y lleguemos a madurar. En esta situación podríamos decir que el Señor tenía precisamente dos alternativas, ¿verdad? Él podía simple y sencillamente huir del sufrimiento, esquivarlo, pasar por un lado, es decir, no ir a la cruz. Pero ¿qué hubiese pasado, hermanos, si Él hubiese tomado esa decisión? Si Él hubiese tomado esa decisión, probablemente tú y yo no estaríamos aquí en esta mañana, ¿verdad?, escuchando este mensaje. Es más, la historia de la humanidad hubiera sido radicalmente diferente si esa noche, allí en Getsemaní, Jesús hubiese optado por esquivar el dolor y el sufrimiento. Miles de millones de personas
que hemos sido transformados por la vida de este carpintero de Nazaret, probablemente no estaríamos hoy alrededor del mundo cantando, glorificando y adorando a nuestro Dios. Así que ayúdenme a leer el pasaje, está ahí porque es la versión internacional, no es la versión 60, dice: entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos, llamado Getsemaní, y dijo: siéntense aquí mientras voy allá para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Oremos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por amarnos hasta el punto de pasar por el dolor y el sufrimiento para hacer posible la redención de nuestra alma. Y queremos, Señor, en esta mañana pedirte que esta enseñanza no quede, Señor, en el vacío, que realmente llegue a nuestro corazón, porque todos en algún momento de nuestra vida necesitamos saber de qué manera y con qué actitud debemos enfrentar la pérdida y el dolor. Así que por favor, Señor, háblanos a través de tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Somos muy dados a tener fobias. Es más, creo que algunos de nosotros hemos identificado que tenemos algunas fobias. Pero fíjense bien que hay una, se llama algofobia, y es la fobia al dolor. Y nuestra cultura en la cual vivimos tiene un temor excesivo al dolor. No nos gusta sufrir, no nos gusta dolernos, no nos gustan las pérdidas. Así que creo que sí tenemos esta fobia. Y déjenme decirle, miren, nosotros interpretamos la pérdida y el sufrimiento como así como una invasión violenta a nuestra vida normal, o sea, algo que nos saca de nuestra rutina diaria, ¿verdad? Vean, ¿qué hacemos, hermanos, cuando de repente llega una pequeña dosis de dolor en nuestra vida? ¿Lo enfrentamos o lo esquivamos? Generalmente nos vamos sobre una aspirina, paracetamol y hasta ahí, ¿verdad? Porque el comercial no llega para más. No queremos. No, inmediatamente, ¡ay, tengo dolor! Y vamos, ¿verdad? Sobre algo que alivie el dolor, porque no queremos encararlo, ¿verdad? Y tenemos muchas maneras, hemos inventado muchas maneras, hermanos, de huir o de escapar al dolor. Lo negamos, a veces lo espiritualizamos, lo racionalizamos, nos distraemos, nos volvemos hostiles, nos medicamos. Algunos hasta hemos inventado que si nos ponemos a ver una serie, ¿verdad?, en la televisión así, podemos evitar, ¿verdad?, el dolor, o a veces
nos volvemos adictos, ¿verdad? Al trabajo para esquivar precisamente el dolor. Porque no nos gusta. Cuando una persona sufre alguna pérdida o algún dolor profundo que le está calando hasta el alma, lo menos que quiere es enfrentarlo, lo evade. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué hacemos eso? Bueno, hay varias respuestas. Primero, porque no queremos enfrentar, por ejemplo, una separación. No queremos enfrentar la pérdida de un ser querido, del papá, la mamá, de la esposa, el esposo, el hijo. No queremos enfrentar el dolor simple y sencillamente porque nos aflige. Por eso inventamos todas esas maneras, formas de evadir, ¿verdad? Diríamos, inventamos ahora sí un montón, 20 actividades o lo que sea con tal de evitar el dolor, el miedo. Nos da miedo abrirnos. Nos da miedo decir, ¿verdad? Sí estoy sufriendo, sí me duele, ¿verdad? Nos da miedo encarar. Por eso es que buscamos por todos los medios evadir el miedo, el dolor y el sufrimiento. Cuando hay un tema o hay algo que nos lastima, que nos duele, también buscamos la manera de evitarlo, de esconderlo, de no platicar de ello. Y todo esto que les he dicho, lo hacemos precisamente porque tenemos algo conmigo. O sea, queremos evitar el dolor. Lo más triste de todo es que, por ejemplo, venimos aquí a las reuniones de la iglesia y generalmente la pregunta típica: ¿cómo está, hermano? ¿Cómo está, hermano? ¿Y cuál es la respuesta lógica? Estoy bien. Es más, si somos de esos explosivos o expresivos, ¿verdad? ¡Gloria a Dios! Porque simple y sencillamente no queremos expresar el dolor. Pensamos que si lo ocultamos. O sea, no se vale decir, ¿verdad? Cuando alguien nos pregunta: ¿cómo está, hermano? Pues estoy cansado, desvelado, con mucha hambre, mi esposa no me dejó dormir. Eso no se vale, pero esa es la verdad. Esa es la mejor manera de encarar precisamente el dolor, ¿verdad? En vez de disfrazarlo de espiritualidad. Todo bien, gloria a Dios, ¿verdad? Usted y yo debemos saber que Dios no quiere que escapemos, hermanos, del dolor. Quiere que aprendamos a enfrentar de la manera adecuada el dolor. ¿Y sabe por qué? Porque el dolor y las pérdidas van a ser algo constante en la vida tuya y en la vida mía. Así que, si no podemos evitarlos, aprendamos a enfrentarlos y a sacarle provecho. En el siglo XVIII vivió un gran evangelista, un gran teólogo, Jonathan Edwards. Sus predicaciones, su ministerio levantó un gran avivamiento, ¿verdad? En esa época. Y también fue un gran teólogo, y él hizo un estudio sobre el libro de Job. Y él dijo lo siguiente
acerca del libro de Job. Todos sabemos que Job fue un hombre que amaba a Dios, justo, temeroso. Dios realmente estaba muy contento, ¿verdad? Con él. Sabemos que por allí, ahora sí, como dice el dicho, el diablo metió la cola, ¿verdad? Y entonces Dios le permitió, ¿verdad?, que lo probara, y en un día este hombre, ¿verdad?, temeroso, justo, recto delante de Dios, en un solo día, en unas cuantas horas, digamos, sus 10 hijos murieron, ¿verdad? Su riqueza la perdió porque se la robaron. Y no contento con eso, una terrible enfermedad, dice la Biblia, una sarna, ¿verdad?, de tal manera que no podía estar tranquilo, tenía que estar rascando su cuerpo, ¿verdad? Y dice que usaba un tiesto y se rascaba de los pies a la cabeza, y eso producía llagas. Así que su cuerpo estaba totalmente lleno de llagas. De hecho, cuando uno lee el libro, dice que él podía ver cómo los gusanos comían sus carnes. Es decir, estaba infectado. Y este hombre hizo un estudio de la vida de este hombre y él dice lo siguiente. Esta es la conclusión que él llegó. Dice: todos nosotros experimentamos lo mismo que experimentó Job, pero a lo largo de nuestra vida. Es decir, a lo largo de nuestra vida, todos nosotros vamos a experimentar lo mismo que Job lo experimentó, así de un sopetón, de una sola experiencia. Porque vamos a experimentar pérdidas de salud. Vamos a experimentar muchas veces pérdidas de bienes materiales que tenemos, que hemos conseguido, pérdida de relaciones, pérdida de amistades. Decía Jonathan Edwards que exactamente lo mismo que sufrió Job en una sola exhibición, tú y yo lo vamos a experimentar. Pero así como dice Lecter, en mensualidades chiquitas, con dosis pequeñas, para pagar poquito. Pero esa experiencia de Job, de alguna manera, nosotros lo experimentamos, pero no en la intensidad que vivió este hombre de Dios. Déjame darte una lista breve de lo que posiblemente vamos o vas a experimentar, o puedes llegar a experimentar en tu vida, o a lo mejor algunas de estas cosas ya las has experimentado en tu vida. Por ejemplo, vas a experimentar la enfermedad. Aquí nos vemos que nuestra iglesia es sucursal del hospital muchas veces. Vas a experimentar la pérdida del trabajo. Se siente feo, ¿verdad?, cuando de repente te dan tus golondrinas. Vas a experimentar el cambio de residencia. De repente aquí ya no hay trabajo y tienes que moverte, o por cuestiones de familia o por cuestiones de salud, ¿verdad? No es una bonita experiencia, ¿verdad? Vas a experimentar envejecimiento, esto aunque no lo queramos, hermano. Yo sé que hay algunas de las hermanas que quisieran que los años no pasaran, y en realidad no pasan, hermano, se quedan en usted, por eso la van haciendo más arrugadita, ¿verdad? Porque si pasaran a lo mejor no sería eso, pero pues también lo experimentamos, ¿verdad? Es un dolor, ¿verdad? Un dolor ver, patas de gallo, ¿verdad? Y esas cosas tan hermosos que son todo eso, hermano, porque eso es solamente señales de experiencia. Pero cuando eso produce pérdida, hermanos, ni modo, ¿verdad? Vas a perder amistades a lo largo de la vida. Amigos que muchas veces los tuviste desde infancia, fueron juntos al kinder, la primaria, secundaria, ¿verdad? Y de repente hoy ya no saben ni siquiera si viven. Vas a perder
posesiones, vas a perder seres amados, vas a experimentar infidelidades conyugales probablemente, abusos físicos, emocionales, hasta sexuales. Así que tú y yo estamos expuestos a muchas pérdidas en nuestra vida. Pero déjame decirte que no todo en estas pérdidas es malo. Porque en estas pérdidas hay otras pérdidas extraordinarias. Por ejemplo, pierdes el orgullo, pierdes tu sentido de arrogancia y autosuficiencia, pierdes tu falso orden de prioridades, pierdes tus falsos amigos que solo estaban contigo cuando tenías en abundancia. Y esas son pérdidas buenas. Esas son pérdidas maravillosas, ¿cómo no? Que se vaya el orgullo, que se vaya la autosuficiencia. ¿Para qué quiero esta clase de amigos, verdad? Son extraordinarias esas pérdidas. Así que no todo es pérdida en las pérdidas. Porque hay pérdidas fantásticas, como hemos visto. Pero yo creo que la pérdida mayor o mejor que puede sucedernos es la pérdida de tus ideas erróneas y equivocadas acerca de Dios. Eso es lo mejor. Sí, porque a veces hemos sido formados con alguna ideología, ¿verdad? Pero en un punto de la historia, el Señor en su misericordia nos pone con la verdad. Y entonces perdemos esa ideología errada, equivocada que teníamos acerca de Dios. ¿Por qué? Porque llegamos a darnos cuenta que Dios es soberano, ¿verdad? Que Él es el único Señor y que es mucho más grande, mucho más incomprensible, mucho más impredecible de lo que tú y yo podemos imaginar. Y además descubrimos que Él no es un ídolo que puedes manejar a tu antojo, ¿verdad? Y sí, si Él en su soberanía permite que tú sufras una de las pérdidas, ¿verdad?, que hemos dicho, pero quizá la más grande es que tú entiendas que Él es Dios y que tú no puedes manejarlo. Así que cuando sufres, tienes un panorama más amplio, más grande acerca de Dios. Sin duda, lo más terrible es que pierdes ese concepto de Dios, de creer que Dios es como el mozo, ¿verdad?, para cumplir tus antojos, porque ahora entiendes que Él es el Señor, Él es el amo, Él es el soberano, y que Él puede hacer con tu vida y con mi vida lo que le plazca. Amén. Así que déjame entonces compartir contigo 3 etapas en el proceso de la aflicción, para que podamos encarar con una buena actitud, para que podamos sacarle provecho al dolor y a la pérdida. Porque como hemos visto, no podemos evitarlos. Son parte de la vida. Y entonces, en vez de esquivarlas o en vez de ignorarlas, ¿por qué no las encaramos? ¿Por qué no lo enfrentamos el dolor o la pérdida y sacamos provecho? Número 1. Agranda tu alma poniendo atención al dolor y a la pérdida. Como hemos dicho, Dios nos invita a no esquivar, sino a enfrentar el dolor y la pérdida con toda intensidad.
Es decir, hermanos, Dios no está buscando hipócritas que vayan por la calle, que vayan por la vida, y cuando pasan por el dolor y alguien les pregunta, ¿cómo están? Ellos muy contentos, bendecidos, gloria a Dios. No, el Señor quiere que seamos personas honestas, que cuando estamos sufriendo podamos decir, ¿sabe qué? Ahorita ni el sol me calienta. Estoy pasando por una terrible situación. Fíjense ustedes que el libro de los Salmos, las 2/3 partes de los Salmos, ya ven que son 150 salmos, es decir, 100 salmos de los 150 están estrechamente relacionados con el dolor y el sufrimiento. Yo no sé si usted ha leído los salmos, ¿verdad? Pero el salmista, ¿verdad?, reconoce. En muchos de sus salmos habla de su terrible situación, de cómo se siente porque está sufriendo, porque está en medio de un dolor. Él lo reconoce abiertamente. Por eso encontramos tantos salmos relacionados con el dolor y el sufrimiento. Pues de hecho, el libro de Job, ¿verdad?, nos habla del sufrimiento que tuvo que experimentar este siervo de Dios. Es más, hay un libro de la Biblia, no sé si ustedes lo han leído, son 5 capítulos, lo escribió el profeta Jeremías. ¿Y sabe cómo se llama? Lamentación. Y creo que no se llama así porque sean cantos de alegría, no. Cuando uno lee ese libro, habla precisamente de eso, de lamentación. El profeta expresa el dolor de ver cómo la ciudad de Dios, la ciudad de David, Jerusalén, su pueblo, su tesoro escogido, había sido abatido, había sido destruido a causa de su maldad, a causa de su pecado. Así que Dios no busca, hermanos, que pares de sufrir, sino que aprendas a agrandar tu alma a través del dolor y el sufrimiento. ¿Y sabes por qué? Porque una de las maravillosas enseñanzas que tenemos en la encarnación precisamente de nuestro Señor es que Él también experimentó el dolor y el sufrimiento. Por ejemplo, leemos en Juan 35, cuando Él está frente a la tumba de Lázaro, su amigo. Dice la Biblia, Jesús lloró. Cuando estaba allí en aquella cruz, sufriendo por causa de nuestro pecado, Él exclamó, tengo sed. De lo más profundo, diríamos, de su dolor, de esa pesada carga, ¿verdad? Dice Juan 19:28, después de esto, cuando Jesús sabía que todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Dios hecho carne experimentó el dolor y el sufrimiento en piel humana. No sé si se han dado cuenta, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, dedican la mayor parte de sus escritos a hablar del dolor y el sufrimiento del Señor, es decir, de la pasión de Cristo. Ninguna otras enseñanzas de las que el Señor compartió reciben tanta atención como los últimos días de nuestro Señor, cuando Él pasa a través del dolor y el sufrimiento. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 15,
que describe el último día de Jesucristo, menciona que el Señor Jesucristo tuvo la oportunidad de beber de dos copas. En el versículo 23 del capítulo 15 de Marcos, dice la palabra de Dios que le ofrecieron a Jesús beber vino mezclado con mirra. Y dice la Biblia que el Señor lo rechazó. Esta bebida era preparada precisamente como un narcótico. Y los romanos, los soldados romanos acostumbraban generalmente a dárselas a aquellos que estaban condenados a muerte para hacer menos doloroso, ¿verdad?, el sufrimiento. Y el Señor Jesucristo rechazó eso. Es decir, encaró en carne propia y en sus 5 sentidos el dolor y el sufrimiento. En el verso 36 dice, uno de los soldados corre, empapa una esponja de vinagre y la pone en la caña, en una caña de junco, y la levanta para que Jesús pudiera beber. Cuando él dice, tengo sed. Y dice que lo más probó. Yo no sé cuántos de ustedes han tomado un poco de vinagre. Y no es muy agradable, ¿no? Así como, ¡ay, qué rico! Como una coca, ¿verdad? En julio, de esas de vidrio, sudando. Es amargo. Así que la última copa que Jesús probó en esta tierra fue una copa amarga. Lo último que probaron sus labios fue una copa amarga. ¿Y sabes por qué? Para que tú y yo pudiéramos beber la dulce copa de la salvación. Así que la próxima vez cuando te toque a ti estar en aflicción, en dolor y en sufrimiento, recuerda que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, pasó por la misma experiencia que tú y yo, pero lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Mira cómo lo describe Isaías 53:3. Dice, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. En el versículo 10, ahí mismo dice, pues el Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer, cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para el perdón de todo pecado. Verá su descendencia, tendrá una larga vida, y por medio de él la voluntad del Señor será cumplida. Y sigue diciendo más adelante, él verá el fruto de su aflicción y estará satisfecho. Mi siervo justo justificará a muchos, llevando las iniquidades de ellos. Por eso yo le daré parte con los grandes, repartirá despojo con los fuertes, porque él derramó su vida hasta la muerte. Es una bendición que tú y yo estemos sentados aquí. ¿Sabe por qué? Porque el Hijo de Dios no esquivó, no eludió el sufrimiento ni la pérdida. Así que podemos, en medio del dolor y el sufrimiento, la pérdida, engrandecer nuestra alma. Número 2, agranda tu alma tomando una actitud correcta en el momento del dolor y la pérdida. Déjame decirte rápidamente algunas de las cosas que te vas a enfrentar. Aún, y esto es bien importante, aún en medio del pueblo de Dios. Sí, porque a veces pensamos que aquí todo es color de rosa, que la vida de la iglesia, cero problemas, cero cosas. No.
déjame decirte que en este proceso del dolor y el sufrimiento, o sea, cuando estás pasando por una situación así, aún como cristiano, ¿verdad? Debes saber esto. ¿Se acuerdan ustedes la historia de Job, de sus amigos? De Elifaz, Zofar y Bildad. Lo único bueno, hermanos, que hicieron estos tres amigos, cuando supieron de la desgracia de Job, es que vinieron y cuando lo vieron en esa situación, abatido, enfermo, dice la palabra de Dios que se sentaron con él durante 7 días y no dijeron ninguna palabra. Simple y sencillamente lo acompañaron en su sufrimiento. Qué bonito es eso. Eso es bueno. Pero de repente abrieron su boca y entonces empiezan a expresar y a sacar sus conclusiones precipitadas y empiezan a decirle a Job: Job, tú estás sufriendo. ¿Y sabes por qué estás sufriendo? Porque eres un pecador. Es tu pecado el que te tiene sufriendo, el que te hace sufrir. Sacaron conclusiones precipitadas, anticipadas, ¿verdad? ¿Sabes una de las cosas que pasa en la iglesia? Es que también tenemos Elifaces, tenemos Zofares, tenemos Bildades, que sacan muchas veces conclusiones también precipitadas cuando tú estás sufriendo, ¿verdad? Porque generalmente van a decir lo mismo: estás sufriendo por causa de un pecado. Sí tenemos esa clase de amigos en la iglesia, hermanos. Pero no dicen así. Es que estás así, es que ya ni oras, es que ni eres fiel a la iglesia, ¿verdad? Por eso te pasan esto. Es más, le agregamos algo: Dios te está castigando. Son los religiosos y son los legalistas de la iglesia. Y ahora sí, como decía aquel comercial, ¿verdad? Aléjate de ellos y cuéntaselo a quien más confianza tengas. No te conviene. Si tú y yo sufrimos, no necesariamente es por causa, hermanos, del pecado. Sufrimos, hermanos, por la experiencia humana de un mundo caído. Sí, es parte. Todo este dolor y sufrimiento es el resultado de la caída precisamente de la raza. Está ligado a ello. El sufrimiento y el dolor no necesariamente pasa porque esté separado de Dios. Simple y sencillamente pasa, hermanos, porque vivimos en un mundo caído. Y el sufrimiento y el dolor son parte de él. Cuando estás en medio del dolor, hermanos, déjame compartir tres frases. Decimos 3 palabras, ¿verdad? Son 3 frases que nos van a ayudar, ¿verdad? A encarar precisamente el dolor. La primera es: espera con paciencia. Es allí, hermanos, donde debemos nosotros tener la paciencia suficiente. ¿Por qué? Porque no hay respuestas. Habrá muchas preguntas que van a venir a nuestra vida, a nuestra mente. Entonces, aprendamos a tener paciencia, a esperar con paciencia. Número 2, aceptar tus límites. Acepta tus límites en la prueba. Hay cosas que simple y sencillamente no vas a poder hacer. Hay que reconocer que somos afortunados, que hay un solo Dios. ¿Y sabe qué?
Él prometió consolarnos. 3. Hay que reconocer con humildad que no eres el centro del universo. Que toda la creación no está para satisfacer tus deseos y tus necesidades. Este autor, Peter Scalero, precisamente en su libro que escribe él de espiritualidad emocionalmente sana, dice esto. Me gustó y quiero leerlo textualmente. Dice: muchos de nosotros somos como un bebé que llora para que su madre lo alimente y lo cuide. Nos sentimos el centro del universo, donde también existen los demás, pero ellos solo existen para atender a nuestras necesidades. Sufrimos de grandeza, arrogancia e infantilismo. Crecer va a significar que aprendamos que no somos el centro del universo, puesto que este no existe para satisfacer todas nuestras necesidades. Para nosotros es muy doloroso aprender esta lección. Bajarnos de nuestros tronos y unirnos al resto de la humanidad es una obligación de crecer. Una parte de nosotros odia los límites, odia la humildad, odia la paciencia. No la aceptamos. Esto es parte de la razón por la cual el sentir dolor bíblicamente es un requisito indispensable para la madurez espiritual y nos humilla como poco. Tiene razón este autor, porque a veces ese es nuestro, pensamos que pues todos están a nuestro servicio, ¿verdad? Y nomás es cuestión de que les tronemos los dedos y a ver qué necesitan. Necesitamos bajarnos, ponernos al mismo nivel y pensar que el único que realmente ocupa el centro del universo es nuestro Dios y no nosotros. No sé si han notado que las personas que atraviesan dolor o sufrimiento en su vida tienen una experiencia más amplia de lo que Dios es. Es cierto. A veces cuando pasamos por esos momentos de tribulación, ¿verdad? Experimentamos de primera mano, ¿verdad? La presencia de Dios en medio de ese dolor, de ese sufrimiento. Así que vale la pena, hermanos. Yo recuerdo las palabras de la mamá de mi esposa cuando la operaron la primera vez. Me contó esto. Me dice que cuando ella iba rumbo al quirófano, dice claramente, dice, le mía sentir una palma en mi hombro. No escuché nada más, sentí. Y entró una paz y una confianza que fui tan tranquila, dice, a la operación. Y ella decía, ¿sabes qué creo? Fue Dios. Porque me llenó de confianza, de paz, que no tenía ningún miedo, ningún temor. Cuando nosotros pasamos por experiencias y podemos sentir y experimentar la presencia de Dios, lo conocemos. Y no solamente eso. En medio de las circunstancias y los problemas, aprendemos a tener una perspectiva diferente de Dios. Pero también aprendemos a tener una perspectiva diferente en relación a aquellos que están pasando por medio del dolor, la pérdida o el sufrimiento. Podemos entenderlo mejor.
en vez de juzgarlos, que es normalmente lo que suele pasar, los enterramos.